El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Apreciados amigos, qué alegría nuevamente estar con ustedes aquí en nuestro programa Audiencias, un programa que hacemos desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Bueno, en el día de hoy hemos invitado a un personaje muy importante, un senador reconocido en Colombia, que tiene un trabajo muy destacado por su condición de indígena y representa precisamente a los indígenas colombianos. Se trata del senador Marco Aníbal Avirama. El senador Marco Aníbal Avirama es el actual vicepresidente de la Comisión Segunda, miembro también de la Comisión de Derechos Humanos y un trabajador incansable por sus comunidades. Senador, nos alegra mucho que nos esté acompañando aquí a nuestro programa Audiencias. Claro, es nuestro deber acompañar, trabajar y además agradecerle pues porque me parece que el trabajo que se hace en la Comisión de Derechos Humanos que hoy usted representa como presidente ha hecho una labor muy importante. Desafortunadamente, pues el gobierno a veces no le da la importancia que esta comisión tiene, porque con la situación que tenemos en este país de violencia, debería de tener mucho más fuerza, mucho más presencia. Más importancia, ¿no? Más importancia en las distintas regiones del país. Bueno, Marquitos, como cariñosamente yo lo llamo y lo llamamos aquí muchos senadores, cuéntenos un poquitico de su trayectoria política. ¿Usted cuánto lleva caminando por estas lides? Bueno, yo me inicié en el 71 a través de procesos sociales. Combinaba la escuela desde muy niño, el colegio y la universidad. Finalmente me retiré de la universidad cuando la Ley 30 de Reforma Agraria determinó que los territorios indígenas eran unos territorios baldíos. Los territorios indígenas están constituidos por territorios con escrituras propias dadas desde la colonia. Pero bueno, ese es como el tema territorial. Para enmarcar un poco su trabajo político, entonces usted ya se ha presentado al Senado o es la primera vez que se presenta al Senado. No, nosotros inicialmente en este proceso de recuperación de los derechos, porque fue siempre trabajo social y defensa de los derechos de los indígenas, pero también de otros sectores, porque nosotros defendimos mucho a las negritudes, que estaban totalmente abandonadas en regiones caucanas, pero en regiones del Chocó y en distintas partes del país. Entonces, reclamando estos derechos, nosotros nunca pensamos meternos en la política electoral, solo cuando nosotros consideramos, porque desde los escenarios nos echábamos los discursos de la corrupción en las instituciones, pero como no estábamos dentro de las instituciones, entonces todo se iba al vacío. Se queda en discursos. Entonces lo que definimos es que debíamos de constituir un movimiento propio, un partido propio, y desde ahí hacer el ejercicio. Entonces lo que hicimos inicialmente, teniendo dirigentes muy importantes y que nos costó 12, 13 años formarlos, los metimos en los partidos tradicionales para que aprendieran desde adentro de las instituciones a ver cómo es que... ¿Armaban su propio partido? No, cómo se administraba, cómo se manejaba la política, y resulta que perdimos a los compañeros porque... Allá los absorbieron. No, los emborracharon, no les pusieron amigas y nuestros compañeros... Los perdieron definitivamente. Pero venga, senadora Avirama, yo creo que una de las cosas importantes y conquista de los pueblos indígenas fue la Constitución del 91. Yo me acuerdo mucho que en la Constitución del 91 estuvo Rojas Birri y estuvo Lorenzo Muelas, además, en representación de los indígenas. Y creo que ahí se ganó un espacio muy importante para defender el territorio, sus costumbres, su territorio, además, y sus dialectos. Se avanzó muchísimo. No, yo creo que nosotros veníamos muy organizados para el periodo del 91, cuando la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros
habíamos logrado no solamente traspasar las fronteras de nuestros departamentos en Colombia, sino que habíamos ido mucho más allá a nivel internacional. Teníamos mucho más relevancia, reconocimiento y respeto a nivel internacional que en nuestro propio país. Cuando llegamos a la constituyente del 91, nosotros teníamos una propuesta muy clara cómo participar electoralmente. Y bueno, constituido entonces o dejado en la Constitución el derecho a participar por circunscripción especial, pues inicialmente nos organizamos como movimiento indígena y ese movimiento indígena hace que nosotros participemos electoralmente con nuestra propia lista, con una lista propia y eso nos permitió a nosotros entonces avanzar en el conocimiento de la participación electoral. Pero bueno, yo creo que esa conquista creo que fue fundamental y a partir de ahí ustedes empiezan a incursionar ya en la vida nacional. Ya vemos senadores en el Congreso de la República, el caso suyo, el caso del senador Carlos Sama. Germán Carlos Sama es otro exponente que representa a las comunidades indígenas. Y se logró que se dejaran 2 cupos en el Senado de la República directamente para los indígenas. ¿Cómo participan? ¿Cómo se disputan esas 2 curules las comunidades indígenas en Colombia? Bueno, dentro del proceso de la ley electoral está establecido que 2 curules son para las comunidades indígenas, que hay 2 curules para los afrocolombianos, que hay una cámara para las comunidades indígenas. Igualmente los afrocolombianos hoy no tienen ese derecho. Lo que nosotros hemos definido que hay 2 organizaciones electorales indígenas. La una es Autoridades Indígenas de Colombia, es a la que pertenece Germán Carlos Sama, y Alianza Social Independiente, que es a la que yo pertenezco. Entonces nosotros hemos tomado vicios que no deberían de ser y que como organización deberíamos de tener mucha más disciplina para que conjuntamente nosotros determináramos, porque no necesariamente tenemos que salir a las calles a buscar los votos, sino que podríamos, por acuerdo, decir estos 2 indígenas nos van a representar a nivel nacional. Y sería mucho más práctico, además, sería mucho más fácil. Y más práctico, claro, más económico. Y más disciplinado, y sobre todo la muestra de autoridad y organización. De unidad. Venga, senadora Virama, contémosle un poquito a los colombianos que las comunidades indígenas en el país tienen otras leyes diferentes que las cubren. Es decir, que ustedes no están regidos por las leyes que nos rigen normalmente a los que no somos indígenas, sino que ustedes tienen una circunscripción especial indígena. Contémosle a los colombianos qué significa eso. Bueno, nosotros desde la corona española hemos tenido unas leyes propias. Antes era la ley 89 de 1890, que era una ley por la cual nosotros administrábamos, por la cual nosotros manejábamos la economía de nuestro país en el territorio indígena, por la cual nosotros determinábamos los sistemas de salud y determinábamos el sistema de gobierno al interior de los territorios indígenas. Estas leyes eran unas leyes que llegaron hasta el 91. En el 91 el gobierno, dentro de la democracia planteada, define que hay que hacer una apertura y cambios en las leyes de las comunidades indígenas, pero para nosotros ha sido el estancamiento con esa apertura de la ley, porque nosotros antes teníamos una ley por la cual el Estado no podía determinar al interior de las comunidades ni proyectos ni programas establecidos por ellos, sino que los programas de las comunidades indígenas se desarrollaban y venían de abajo hacia arriba. Por ejemplo, nosotros hasta el 91 éramos declarados menores de edad. Los indígenas eran menores de edad, entonces... ¿Qué significaba eso? Que eso no significaba podían votar. Que nosotros no podíamos determinar, que nosotros no podíamos negociar el territorio, que nosotros no podíamos hacer acuerdos con personas externas
y por lo tanto tampoco podían apoderarse de nuestros territorios. Pero bueno, ustedes, por ejemplo, en materia penal tienen una norma diferente. Es decir, cuando un indígena comete un delito, no es la justicia ordinaria que juzga a todos los colombianos, sino su propia justicia la que lo juzga, ¿es así? Sí, tenemos una... Explíquenos un poquitico en qué consiste. Bueno, consiste en que nosotros no dejamos que todos los derechos que teníamos como ley al interior, como reglamentos en los territorios indígenas, fueran abolidos por la Constitución. Por lo tanto, el derecho a sanción, a castigos, a investigación, es un derecho que se lo reservan las autoridades indígenas. Entonces, de acuerdo a los delitos que se cometan internamente en el territorio, los cabildos, los ancianos, porque allá hay un consejo de ancianos que son los que determinan el sistema disciplinario de las personas que cometen delitos. Entonces está desde el robo simple hasta el hurto calificado. Bueno, ¿qué pasaría si un indígena se roba un celular? Expliquémosle un poquitico cuál es la diferencia entre esta justicia suya o de los indígenas y la justicia ordinaria de los colombianos. Si un indígena se roba un celular, se coge un celular que no le pertenece, ¿qué pasa al interior de la norma? No, se llama a juicio. El juicio determina si el delito es grave, y como se considera grave coger las cosas que no le pertenecen, entonces inmediatamente se le hace juicio y se le sanciona, y las sanciones no son detenerlo ni son meterlo en una cárcel, es ponerlo a trabajar. Entonces se ponen a trabajar en las obras públicas. Las obras públicas en nuestras comunidades son los arreglos de los caminos, el arreglo de la escuela, cargar piedra para el centro de salud, hacer distintas actividades que tienen que hacer. Y si reincide el indígena nuevamente, ¿qué pasa? Por lo menos no reinciden, porque antes de que se les ponga a hacer todas estas tareas, por ejemplo, se le pone una tarea, me pone, así sean 7 kilómetros que tenga que caminar, me pone 3 metros de piedra allá, o 3 metros de arena, y lo tiene que hacer. Pero antes de eso le pegan una jueteada por el delito que comete. Entonces, va con jueteada primero, adelante. Entonces el indígena no reincide. Lo que pasa es que los indígenas poco a poco han ido saliendo a la mal llamada civilización, que es donde se aprenden muchos vicios, o sea, fuera de sus comunidades, en las ciudades, en los pueblos, se aprenden muchos vicios. Entonces ya hay indígenas que han aprendido todo este tipo de vicios, y entonces son los que reinciden. Entonces los que reinciden y se cometen robos que son considerados de gravedad, o cuando se comete un crimen, entonces se juzga al interior de la comunidad, que se hace una asamblea donde hayan 300, 400 o 1000 miembros de la comunidad. Ahí se le juzga normalmente, se le hace el proceso y se determina entonces que debe de ir a la cárcel. No tenemos las cárceles porque nosotros le hemos dicho al gobierno, las cárceles para rehabilitar a quienes infringen la ley y cometen delitos deben de ponerse a trabajar y no encerrarlos. Una persona encerrada se pone a pensar cosas y hacer cosas y aprender vicios. Entonces nuestra propuesta ha sido la de montar granjas agropecuarias, agroindustriales, y en estas granjas que estas personas empiecen a trabajar, paguen el delito. Ya. Por lo tanto, lo que hemos tenido que es llegar a un convenio con el IMPEC, y estos indígenas que cometen delitos graves, entonces se les condenan. Allá las condenas no son sencillas. Por ejemplo, si un indígena mató a otra persona por ese crimen que cometió, entonces se le condena 40 años. Y no tiene derecho a que le rebajen una hora. Pero bueno, ahora vamos a seguir hablando un poco más de toda la legislación indígena, de lo que tiene que ver con los derechos humanos, y vamos a un mensaje institucional y retornamos nuevamente aquí con ustedes a nuestro programa Audiencias. Buenas tardes. Necesito diligenciar un registro de defunción. Sí, claro. Con este documento usted acredita legalmente el fallecimiento de una persona.
Para tramitarlo es indispensable presentar un documento que certifique la muerte. El registro civil de defunción se requiere para numerosos trámites legales y evita suplantaciones. Usted puede tramitarlo, es gratis, fácil y rápido. En cualquier registraduría o notaría del país, al igual que el registro civil de nacimiento y matrimonio. Cuando llegues o salgas de Colombia, Migración Colombia es la única entidad encargada de verificar y procesar de una manera ágil y amable la documentación requerida para tu viaje. Contamos con la más moderna tecnología y un equipo capacitado para ofrecer el mejor de los servicios. Migración Colombia, al servicio de todos los ciudadanos. Ministerio de Relaciones Exteriores. El cine colombiano anda sobre ruedas y está de viaje por todo el país. Súbete a este recorrido y disfruta totalmente gratis de películas, cortos y documentales nacionales en distintos municipios del país. Colombia de Película pone a rodar el cine nacional. Para mayor información ingresa en www.mincultura.gov.co. Aló, aló. Aló, aló. ¿Aló? Retornamos nuevamente aquí a nuestro programa Audiencias desde el Congreso de la República, hoy con el senador Marco Aníbal Avirama. Bueno, senador, estamos hablando de los derechos humanos dentro de las comunidades indígenas. ¿Ustedes creen que los derechos humanos se siguen vulnerando a la comunidad indígena en Colombia? ¿O al contrario, se ha mejorado? Claro que sí. ¿Cómo, por ejemplo? ¿En qué consiste la violación? Con todas las limitaciones que se le tienen en contra de las comunidades, por ejemplo, con el derecho a manejar una salud propia, con el derecho a administrar los recursos del Estado directamente por las autoridades indígenas, con el derecho, con la imposibilidad de tener el derecho a una educación propia desde las comunidades indígenas, en su propia lengua, en sus costumbres, en su vida cultural. ¿Hoy no están ustedes manejando la educación? Esa es una violación de los derechos humanos. Hoy, de acuerdo a las peticiones que hemos hecho, a la lucha dada por las comunidades, se les ha entregado en buena parte unos recursos para manejar la educación y para manejar la salud. Pero no se reconoce ni se permite los procesos de investigación que se hacen en las comunidades frente al tema, por ejemplo, de la salud. Tenemos unos médicos tradicionales, así los llamamos nosotros, en otras regiones le dicen el taita, en otras, como en La Guajira, le dicen el mamo, que son los sabios de la comunidad, que son los que nos ayudan. Que les prestan atención médica. Que nos prestan la atención médica, pero que son los que nos ayudan a que la armonía esté permanentemente en la comunidad. Estas sabidurías no son reconocidas por el Estado. Ese es un atropello. Pero la autonomía no les permite a ustedes conservar ese tipo de costumbres frente al tema médico, por ejemplo. Yo creo que la palabra autonomía suena bonito, pero es muy compleja. Es muy difícil decir nosotros tenemos autonomía. Uno puede hablar como aquí se habla de la libertad, somos libres en Colombia, pero usted piensa diferente y ya es acusado de subversivo. Usted reclama unos derechos y es acusado de subversivo. Usted sale en una movilización y ya dicen que detrás o en medio de la movilización hay infiltrados. ¿Dónde está la libertad? Ese mismo problema es el problema que nosotros tenemos al interior de las comunidades. Decimos autonomía, pero es una autonomía que está totalmente limitada. O sea, nosotros al interior de nuestros territorios tomamos determinaciones, definimos las cosas que tenemos que hacer, administramos, pero el limitante está en el derecho que tenemos a que el Estado entregue
todos los elementos, todas las herramientas necesarias para un desarrollo propio de estas comunidades. Senadora Vidama, nosotros hemos visto que en el Cauca, de donde es usted además, de la etnia Coconucos, los indígenas están muy bien organizados y hemos visto también que han habido marchas indígenas y que se ha mencionado que la guerrilla ha estado detrás de las marchas. ¿Qué tan cierto es eso? Expliquémoslo a los colombianos, frente ahora de vulneración de derechos humanos. ¿La guerrilla los violentan a ustedes? ¿Son utilizados por ellos? ¿Cuál es la situación realmente de los indígenas allí? Mire, nosotros los Coconucos, que tenemos un territorio propio más o menos de 35.000 hectáreas de tierra buena para la ganadería, hemos sido una comunidad emprendedora. Nosotros siempre hemos trabajado en los procesos de desarrollo y con la visión de crear empresas. Por ejemplo, tenemos unos termales muy desarrollados, tenemos una ganadería bastante especializada de doble utilidad. Propósito. De doble propósito. Somos productores de papa, somos productores de fresa en cantidades, de manera que nosotros siempre hemos tenido la visión de empresa. Tenemos nuestra propia línea de chivas, le decimos nosotros a los carros allá en los que nos movilizamos, y le hemos demostrado al gobierno que tenemos la capacidad. Eso es lo que a nosotros nos permite decir: tenemos autonomía, tenemos fuerza, tenemos poder, pero el poder no lo limitan. Bueno, el poder hemos económico. encontrado. Cuando nosotros tengamos, como cualquier empresario, tiene mucha plata, es poderoso y define las comunidades indígenas en la medida que tienen unos recursos propios y crecen empresarialmente, determinan. Entonces esa autonomía de la que nosotros podemos decir está limitada. Senadora Vidama, en las marchas indígenas del Cauca, que han sido como las más fuertes del país, los indígenas caminaron y el presidente Santos fue allá y usted también lo acompañó. Murieron varios indígenas. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Por qué murieron? Bueno, yo voy a decir lo siguiente, vean. Nosotros, cuando la presidencia del doctor, el expresidente, sí, Uribe. El presidente Uribe, nosotros en el país fuimos los primeros, los indígenas, en hacerle una marcha, porque nadie lo hacía, le daba miedo, lo hicimos nosotros. Fue el presidente a hablar con nosotros y no hablamos con él ahí en Cali. Le dijimos: va a nuestras comunidades. El presidente fue a la María Piendamó y ahí hablamos con el presidente. Y le dijimos: nosotros tenemos más de 99 acuerdos con el gobierno y no nos han cumplido ninguno. Se comprometió a hacerlo. Después, con el presidente, el doctor Santos, hemos tenido que permitir que las comunidades hagan marchas, porque es que los acuerdos que se han llegado, por ejemplo, la restitución de tierras no se está dando, el reconocimiento a las víctimas no se está dando, la ampliación del territorio no se está dando. Entonces ha habido que tomar la determinación de hacer marchas, y en estas marchas... ¿Para llamar la atención del gobierno? No, para que nos miren, porque es la única manera. Para que les cumplan. Ahora que van a salir los cafeteros, el gobierno dice: no, tenemos que parar esa marcha, y le ponen bolas al problema. Lo del Catatumbo, por ejemplo, ahora que está ese problema, entonces el gobierno se acerca a la comunidad. Ahora que los mineros están levantados en paro, entonces ahora el gobierno le pone cuidado. Eso le ha tocado a las comunidades indígenas. Ahora tenemos enemigos en los territorios indígenas. Ustedes conocen que los territorios indígenas, sus cordilleras, son corredores donde transita la guerrilla, donde transitan los paramilitares y donde transita el narcotráfico. Cuando nosotros hemos salido a una marcha es porque estamos cansados de la presión de la guerrilla, estamos cansados de los asesinatos de los guerrilleros, estamos cansados de que el narcotráfico esté amedrentando a las comunidades. Hemos salido, y entonces muchas veces nos han asesinado, como en el norte del Cauca nos han asesinado más de 60 compañeros en el corrido de estos 6 meses. De manera que nosotros somos víctimas de la violencia
Nosotros le hemos pedido al ejército que esté presente en las regiones porque se están violando los derechos humanos de las comunidades indígenas, tenemos gente desplazada, pero nosotros tenemos que decir, porque el gobierno cuando nosotros nos levantamos a defender nuestros derechos dice que estamos asusados por la guerrilla. Por la guerrilla. No es cierto eso no es cierto. Pero la guerrilla nos asesina a nuestros compañeros indígenas porque dice que somos informantes del ejército. Para nuestras comunidades es muy duro, porque a ellas llegan los guerrilleros armados, llegan los paramilitares armados, llega el ejército armado y a todos hay que recibirlos. Claro, más cuando tienen un fusil en la mano, ¿no? Si se niegan, tienen las armas y asesinan a nuestra gente. Eso lo debe entender el gobierno y siempre lo hemos planteado. La situación de nosotros es muy compleja y estamos en un callejón sin salida. Le pedimos al gobierno y al ministro de Defensa, por la situación tan grave que estábamos atravesando en el departamento del Cauca, a que nos ayudaran con un batallón de montaña en la cordillera, que es el corredor por donde pasa la guerrilla y por donde pasan los narcotraficantes. Estos hechos se han cumplido en buena parte y la comunidad ha podido tener tranquilidad y trabajar. Senadora Virama, usted me comentaba que cuando Pablo Escobar empezó sus acciones delictivas como narcotraficante, ustedes como indígenas también se pronunciaron. ¿De qué fue eso? Ante la violencia que se estaba dando en las regiones, y Bogotá, por ejemplo, Antioquia, nosotros consideramos que el tema de la droga iba a ser un proceso muy difícil y por lo tanto nosotros como organización armamos un proyecto de ley porque los indígenas utilizamos la coca para la medicina. El gobierno se venía totalmente en contra de esta planta que para nosotros es muy importante. Es medicinal además. Es medicinal, entonces lo que nosotros planteamos es elaborar un proyecto, lo hicimos y dijimos presentémoselo al gobierno. El gobierno no nos paró bolas, por el contrario, quiso acusarnos de que nosotros éramos los que estábamos impulsando la producción de la coca, entonces nos fuimos a Estados Unidos. Estados Unidos hicimos todas las conferencias en distintas universidades en 10 estados, no le interesó. No les interesó el tema. A ellos les interesaba recibir la plata. La coca, pero no la evasión de la economía. Entonces nos fuimos a Europa, de Europa pasamos a Inglaterra, Europa nos ayudó España y Inglaterra nos ayudaron para arrancar con el proyecto. Finalizo diciéndole de que nosotros montamos el proyecto porque éramos 5 países los que estábamos buscando ese proceso. Montamos el proyecto en Bolivia para tener los laboratorios. La CIA nos cayó, expulsó a toda la gente, no la podía tener porque lo que encontró fue droga medicinal, y medicinas. Claro. Entonces nos expulsó y se acabó el proyecto. Pues bueno, senadora Virama, muchas gracias por haber estado usted con nosotros aquí en nuestro programa Audiencias. A todos los televidentes les agradecemos muchísimo su audiencia y los esperamos la próxima semana a esta hora y por este mismo canal. Muchas gracias. Dios les bendiga.